Vamos entonces a hablar del futuro. ¿Qué futuro tenemos? ¿Cómo lograrlo? Pero antes quiero contarles una historia de una tradición no católica. El derviche y el zorro. ¿Conocen esa historia? ¿Saben qué es un derviche? Un derviche es un místico de Irán. Es decir, los herederos de los Reyes Magos. ¿Sabían que todavía existen los herederos de los Reyes Magos? Se llaman derviches. Y son maravillosos, busquen derviches bailando. Los derviches, su espiritualidad, son los sucesores de los Reyes Magos, sus herederos. Su oración la hacen dando vueltas, como hablándole al sol. ¿Sabían eso? Busquen, se los dejo de tarea. Derviches, oración bailando. Se van a sorprender de la belleza. Porque así como nuestros hermanos del ministerio brincan, etcétera, ellos dan vueltas en una solemnidad hermosa. Muy bien. Bueno, los persas cuentan esta historia. Había un derviche, uno de estos místicos, que un día estaba en el desierto caminando. Irán, Persia, es desierto. Iba caminando y a lo lejos vio un zorro que no se movía. Se quedó sorprendido. ¿Por qué no se mueve el zorro? ¿Qué pasa? Y vio que el zorro no tenía patas. ¿Cómo que no tiene patas? ¿Cómo se alimenta? Es más, el zorro está gordito. ¿Cómo le hace para estar gordito si no puede caminar? Alá, dime cómo es esto. Y de repente oyó un rugido. Un león huyó, corrió, se escondió detrás de una roca. El león esplendoroso traía en sus fauces un ciervo que había cazado. Tiró el ciervo y empezó a devorarlo junto al zorro. El zorro no se movía. Y cuando terminó, dejó las sobras ahí y se fue. Entonces el zorro se movió y empezó a comer las sobras. Dijo, esto es sorprendente el derviche. Al otro día, el derviche regresó y dijo, será un signo de Dios. Vio al zorro en el mismo lugar y de repente volvió a ver al león que traía otra fiera que había devorado, que estaba devorando. Y repitió. Dejó al animal, empezó a comerlo y lo que sobró se lo dejó y dijo, es una señal. Dios me ha hablado. Inmediatamente se fue a una ciudad y dijo, Dios es providente, Dios es bueno. Nunca dejó que el zorro se quedara sin comer. Se sentó y empezó a pedir limosna. Y nadie le daba limosna. Dijo, mi fe en Dios es grande. Siguiente día siguió pidiendo limosna. Mi fe en Dios es grande. Siguiente día siguió pidiendo limosna. Y día tras día empezaba a enfermar. El hambre llegaba. Pero él seguía convencido. Dios es bueno, Dios es providente. Finalmente, las fuerzas ya no se podía parar. Llegó un hombre santo y lo vio y le dijo al derviche, ¿qué haces aquí? Y le contó su historia. Y llorando le dijo, dime, ¿era una señal de Dios? Y él dijo, claro que era una señal de Dios, pero te equivocaste. Tú no debías de ser el zorro, tenías que ser él. Nosotros somos los leones de Dios. Estamos llamados a actuar en esta sociedad con contundencia, con fuerza. Por eso quiero preguntarles, siguiente diapositiva.
Díganme, me toca hablar del futuro. ¿Hay una forma de adivinar el futuro? Vamos a pensarlo. ¿Con las cartas? ¿El café? Levanta la mano. ¿Quién cree que hay forma de adivinar el futuro? ¿Cómo? Trabajando por él. Siguiente diapositiva. Peter Drucker decía, la única manera de predecir el futuro es crearlo. Miren, el destino es aquello que pasa si no hacemos nada para evitarlo. El destino de nuestro país está en nuestras manos. Y si no hacemos nada, seguirá en un sentido que no queremos. Hoy nos estamos preocupando de nuestras tendencias hacia dónde va nuestro país. ¿Qué es una tendencia? Algo que está en nuestro pasado, sigue en nuestro presente y continuará en nuestro futuro si no actuamos. No estoy viendo mensajitos, ¿verdad? Estoy viendo mis notas. Muy bien. Cuando nosotros somos capaces de detectar la tendencia, somos también capaces de tocar la tendencia para modificarla. Entonces tenemos que tener una mirada inteligente. 1, detectar la tendencia. 2, como si fuera una línea, ¿en qué momento vamos a tocarla para cambiarla de rumbo? Al final voy a dar algunos ejemplos de gente que lo ha hecho muy bien. Es necesario entonces tener una explícita resolución. ¿Qué es una explícita resolución? Una claridad de cómo vamos a actuar y cómo queremos incidir. La explícita resolución, en todos los aspectos de la vida, permiten que las cosas sucedan. Porque si no, solo estamos lanzando golpes al aire. Necesitamos resoluciones, o como decía Santa Teresa, determinadas determinaciones. Muy bien. Siguiente. ¿Alcanzan a leer las letras, no, verdad? Es el primer discurso de San Juan Pablo II, el día que empezó a ser papa. ¿Cuándo es la fiesta de San Juan Pablo II, saben? Mañana es el día de este santo. ¿Sí alcanzan a leerlo? Ayúdenme a leerlo juntos. 1, 2, 3. No tengamos miedo. Sabemos que los retos de nuestra época son difíciles, pero no tenemos miedo. Hay que tener resolución en todos los procesos y proyectos que tenemos en todos los niveles, parroquiales, familiares, políticos, en la escuela de líderes. Por supuesto que podemos incidir si nos damos cuenta de nuestra fuerza enorme, de la altura del Evangelio y de la transformación que realiza el Evangelio en nuestras vidas. Podemos soñar un futuro distinto porque creemos que Dios lo quiere. Desde el Papa Francisco, en su carta sobre la naturaleza, la humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir. Nosotros somos el ejemplo. Estamos aquí porque queremos construir un futuro distinto, una política distinta, una iglesia distinta, ciudadanos distintos. Y para ello hay que politizar las cosas. Solo puede haber cambios cuando politizamos lo que deseamos que se cambie. Ciudadanía significa politizar.
Los cambios solo se hacen cuando hay leyes, estrategias, hay que politizar. Y para eso me encantó que el padre me dejó preparado, porque nos dijo, progresismo, ¿no? Bueno, popularum progressio, ¿verdad? Me acordé de Pablo VI, el gran documento sobre el progreso. Pero nos dijo el padre Toño, ¿quién fue el creador del concepto de progreso? San Agustín. Aquí está San Agustín. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Y les voy a leer el texto, o lo vamos a leer juntos, de Civitas Dei. Aquel pasaje que es el libro donde la iglesia entra en política. ¿Cuándo la iglesia empezó a hablar de política? A raíz de este libro. El primer libro que habla de doctrina social de la iglesia es Civitas Dei. Les dije que había una niña que leía muy bien, ¿verdad? ¿Nos ayudas a leerlo? Son 3 diapositivas, vamos a escucharla. Siguiente diapositiva, por favor. Dos amores construyeron dos ciudades. El amor propio hasta el desprecio a Dios hizo la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad del cielo. La una se glorifica a sí misma, la otra se glorifica en el Señor. Una busca la gloria que viene de los hombres, la otra tiene su gloria en Dios, testigo de su conciencia. Una, hinchada de la gran gloria, levanta la cabeza. La otra dice a su Dios, tú eres mi gloria, me haces salir vencedor. Pausa. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? 2 ciudades construyeron 2 ciudades. ¿Cuál estamos construyendo nosotros? Una que desprecia a Dios. Y otra, el amor a Dios. Tú eres mi gloria, dice la segunda ciudad. Y es lo que queremos decir nosotros. Tú eres mi gloria. No es necesario anotar, les voy a mandar las diapositivas. Lo que sí hay que anotar son mis reflexiones, no las palabras que están ahí, sino lo que yo voy reflexionando. Seguimos, por favor. La siguiente diapositiva. En una, los príncipes son dominados por la pasión de dominar sobre los hombres y sobre las naciones conquistadas. En la otra, todos son servidores del prójimo en la caridad. Los jefes velando por el bien de sus subordinados y estos obedeciéndoles. El padre Toño nos lo acaba de explicar con todas las palabras. Seguimos. La primera, en la persona de los poderosos, se admira de su propia fuerza. La otra dice a su Dios, te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. En la primera, los sabios llevan una vida mundana, no buscando más que las satisfacciones del cuerpo o del espíritu, o las dos a la vez. Habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor y se ha oscurecido su insensato corazón. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Sí. En la ciudad de Dios, en cambio, toda la sabiduría del hombre se encuentra en la piedad que da culto al verdadero Dios, un culto legítimo y que espera como recompensa en la comunión de los santos, no solamente de los hombres, sino también de los ángeles. Que Dios sea todo en todos. Gracias. Todavía lee bien, ¿verdad? Un aplauso. ¿Quién ya ha leído Civitas Dei? Tarea. Si queremos ser verdaderos líderes católicos, tenemos que leer la esencia de los escritos católicos y la esencia de la doctrina social de la Iglesia. El primer gran documento donde se habla de política en la Iglesia es Civitas Dei, la ciudad de Dios de San Agustín. El Papa Francisco dice, un cristiano
si no es revolucionario en este tiempo, no es cristiano. Y esto es revolucionario y siempre lo será. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. Ciudad de Dios, Civitas Dei. Ciudad de Dios se llama el libro, el nombre original Civita Dei. Está en librerías, por supuesto, y también lo pueden descargar de internet. Ciudad de Dios. Es más, bueno, al final les voy a dar mis datos de información y se los envío. Y se los envío con la diapositiva. Muy bien. Guada, me acuerdas de mandarles esas chivitas de ella. Muy bien. Utopía y distopía. Saben que todos sabemos qué significa la palabra utopía, ¿verdad? ¿Qué significa? Un lugar que no existe. Ideal. ¿Quién inventó esta palabra? Santo Tomás Moro, patrono de los políticos católicos. La utopía es un término 100% católico. La utopía es un término, incluso escribió un libro que se llama así, La Utopía. De hecho, en México, los evangelizadores que hicieron una gran labor, la hicieron porque traían 2 libros. Uno era la Biblia. ¿Y saben cuál era el otro libro que llevaban en la mano? La Utopía. La Utopía. Por eso pelearon por los indígenas, por el Evangelio y por la concretización política, que es la Utopía de Tomás Moro. De hecho, un hombre que está en camino a los altares, ¿ustedes saben quién transformó políticamente, económicamente Michoacán en esa época? Un hombre que se le ocurrió, un obispo que se le ocurrió, este pueblo que se dedique a hacer guitarras, este que se dedique a hacer cosas de cobre, la pesca. ¿Cómo se llama? Cuando fue el Papa Francisco a Michoacán, le prestaron su báculo para que celebrara la misa. Tatabasco, que concretizó la idea del Evangelio y utopía en un libro que se llama La Utopía en Michoacán. ¿Cómo hacer el ideario concreto en la vida de Michoacán? Todavía hoy la gente de Michoacán habla de Tatabasco como si estuviera vivo. Y saben que toda la región del lago tiene prosperidad desde la época colonial hasta hoy, porque fue una forma concreta, la utopía en Michoacán, de vivir la espiritualidad, la economía y la política. Gran ejemplo. Otros libros que leer, ¿verdad? La Utopía de Santo Tomás Moro y La Utopía en Michoacán de Tatabasco, el siervo de Dios Tatabasco. Muy bien. Miren, los revolucionarios comunistas quieren cambiar al mundo sin cambiarse a sí mismos. Los cristianos queremos cambiar el mundo cambiándonos a nosotros mismos. Ninguna estructura podrá ser suficiente si no hay un cambio, una evangelización, como nos decían en la última diapositiva. Queremos una cultura, un evangelio que esté vivo en nuestra política y en nuestra cultura. Utopía y distopía. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es distopía? Miren, hay 2 formas de ver el futuro, solo 2. La utopía y la distopía. La utopía es nuestro sueño. Solo el cristianismo es utópico. Insisto, la palabra es nuestra. La distopía, ¿cómo es? Cuando tú ves todas las representaciones artísticas de cine sobre el futuro y esa visión no es cristiana, ¿qué visión hay? Caos, desorden, destrucción, desequilibrio. La primera es Orson Welles, ¿verdad? 1984. ¿Cómo soñaba él en 1984? El Big Brother, ¿verdad? Observándonos, dominándonos y no estaba tan alejado.
La guerra de las galaxias, todo destruido, todo siempre. Las ciudades en las distintas visiones del futuro, solamente caos. Decía Gabriel Marcel, un filósofo que era ateo y se volvió católico, la esperanza es una connotación meramente cristiana, porque solamente desde la resurrección de Cristo puede tener una lectura positiva el futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Las culturas decadentes, decía Ortega y Gasset, son incapaces de aspirar al porvenir. ¿Cuál es nuestra forma de ver el futuro? Si es decadente, entonces estamos viendo un futuro terrible. ¿Qué futuro tienen nuestros jóvenes? ¿Qué te dicen? ¿Para qué tengo hijos? Si el mundo está terrible, si la pobreza, si esto. Estamos en un mundo maravilloso, maravilloso. Pero hoy, ¿ustedes cómo empezaron? Con un bochito. Hoy quieren empezar, no con departamento, con casa, 2 carros. No se puede. Se empieza y se lucha. Entonces, las culturas que son decadentes no aspiran al porvenir. Decía el famoso Chesterton, no es que no se pueda ver la solución, es que no podemos ver el problema. El problema es más de fondo, más profundo. Siguiente. Déjenme esa diapositiva. Entonces, perdón, la anterior, gracias. Quiero leer esta frase que es muy antigua, de alguien contemporáneo a San Agustín, el otro gran teólogo sobre la economía cristiana, San Juan Crisóstomo. 2 cosas hizo San Juan Crisóstomo: hablar de economía y de política. Por eso el emperador lo corría cada rato. Era el patriarca de Constantinopla y ahí vivía el emperador. La reina, para pelearse con él, porque siempre hablaba de los pobres, se mandó a hacer una escultura de plata tamaño natural y la puso frente a la catedral. Y el otro decía, eso es de los pobres, eso es de los pobres. Siempre estuvieron expulsándolo. ¿Y qué decía este hombre que sufrió mucho? Lo mismo que nos dijo Juan Pablo II. No desesperen nunca. Se los diré en todos mis discursos, en todas mis conversaciones. Y si me hacen caso, sanarán. Nuestra salvación tiene 2 enemigos mortales. La presunción, cuando las cosas van bien, y la desesperación, después de la caída. Este segundo es con mucho más terrible. Cuando nuestra visión del mundo, de la vida, es caos, no tenemos una visión cristiana de la realidad. No somos ingenuos, No vemos con ingenuidad el mundo, pero lo vemos con amor. Siguiente diapositiva, por favor. Por eso entendemos que la esperanza es la fuerza de la iglesia. La esperanza es audaz. Un día le preguntaron a Aristóteles, ¿qué es la esperanza? Y dijo, es el sueño, fíjense qué maravilloso, es el sueño del hombre despierto. La esperanza, en consecuencia, es operativa, se convierte en acción, realiza en cada momento lo que es posible para cortar la distancia entre lo que ya es y lo que todavía no es. Eso le llamamos tensión escatológica. Dios ya nos salvó, pero todavía hay algo que nos toca hacer. Ya, pero todavía no. El reino de Dios ya está con nosotros, pero todavía no. Ese todavía no es el esfuerzo que nos toca a cada generación. Nuestra cobardía y nuestra desidia tienen la culpa que el mañana y el ayer sean iguales. No podemos permitir que el ayer y el mañana sean iguales.
No podemos hacerlo. No podemos darnos ese lujo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es nuestro proyecto? ¿Cuál es la fuerza de nuestra esperanza? Apocalipsis. Jesús nos dice el vidente del Apocalipsis, Juan, yo hago nuevas todas las cosas. Decía el padre Toño hace rato, ¿creemos esto? Y yo les pregunto, ¿creen esto? Yo hago nuevas todas las cosas. Y todo es, todo. Política, economía. ¿Cuál es nuestra mirada de futuro? El futuro revelado en el Apocalipsis son palabras eternas y de definición de la historia, porque nuestra esperanza debe ser desmesurada. Desmesurada es nuestra fe. El que tiene esperanza, decía el Papa Benedicto, vive de manera diferente. Y San Cirilo de Jerusalén decía, la raíz de toda buena acción es la esperanza en la resurrección. Nosotros subimos a cualquier escenario desde esta categoría. Cristo está vivo y conmigo. Yo enfrento la vida, la política, la economía con esa convicción. Sobre eso tengo puestos los pies y mis convicciones. Por eso, un futuro esperanzador. Cambiar el mundo, decía Don Quijote a Sancho, amigo, no es locura ni utopía, es justicia. Cambiar el mundo no es utopía, es justicia. La principal labor de un líder, ¿cuál es? Tener una visión de futuro y de un futuro lejano para definir caminos. Queremos algo más que aspirinas, no queremos parches. Queremos resolver los problemas crónicos de nuestro tiempo, lo que subyace y solo se puede hacer con principios, con evangelio. Para nosotros no es lo mismo esperanza que optimismo. El optimismo es ingenuo, nosotros no. Sabemos que cuesta lágrimas, cruz, pasión, pero la victoria es de Jesús. Por eso, en la iglesia, siguiente por favor, hay dos conceptos, anamnesis y prolepsis. Anamnesis quizá la han escuchado. ¿Qué es la anamnesis? El recordatorio. La misa, otro de sus nombres es anamnesis. El momento más sagrado de la misa es cuando recordamos lo que Cristo hizo. Y tomó el pan, lo bendijo y dijo, pasado, hagan esto en memoria mía. Muy bien. Ese es el Espíritu Santo en la iglesia, en nosotros tiene una doble acción. Anamnesis y prolepsis. Anamnesis es una visión madura del pasado, como ya lo han tenido. ¿Y prolepsis qué será? Anticipación esperanzada del futuro. Explica, dice Juan, el Evangelio de San Juan, el Espíritu Santo explicará lo que está por venir. ¿Se acuerdan? Les enseñará y les explicará todo lo que está por venir. Eso le llamamos. Hay que dotar al sujeto contemporáneo de una esperanza de la construcción de un futuro mejor. Nosotros tenemos prolepsis. Sabemos que sí es posible algo distinto. No tenemos desesperanza. Por eso quiero citar al famoso Chesterton. ¿Han leído a Chesterton? No puedes ser líder católico del siglo XXI si no has leído a Chesterton. Créanme, Chesterton. Tarea, Chesterton. Todo lo que te caiga de Chesterton, todo, devóralo, apréndelo. Es un converso católico, anglicano, que se convirtió
leyendo a un santo que también se convirtió, Newman. Este también léanlo. Dice, John Henry Newman, sí, San John Henry Newman. Jesús prometió 3 cosas a sus discípulos. Ustedes son los discípulos. Vamos a ver qué nos prometió. Léanlo conmigo. 1, 2, 3. Un verdadero discípulo es así. El discípulo de Cristo es valiente. Hay que decir las cosas claras. Al mal, mal, a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Llamar las cosas por su nombre. El gran problema actual, ya no lo decía Toño, hoy estamos en la batalla de las palabras. Las palabras definen nuestro universo y hoy estamos peleando las batallas. Hay palabras que ya no se dicen y hay palabras que se dicen equivocadamente. La batalla. Hay que saber ser valientes. Absurdamente. Y díganme, ¿quién cuando dice la verdad no se ha metido en problemas? A mí me encanta cuando Toño, el padre Toño, hay manifestaciones del aborto y veo la foto de él en el periódico, en la Suprema Corte de Justicia, en la puerta diciendo no. Con Cleriman, claro. El catolicismo, decía, otra cita de Chesterton, el catolicismo es el único gran intento de cambiar al mundo desde dentro, a través de las voluntades y no de las leyes. También Chesterton decía, los cuentos de hada son más que reales, no porque digan que los dragones existen, sino porque los dragones pueden derrotarse. Sí, podemos. Somos el ejército militante de Cristo. Y para eso quiero contarles la vida de este hombre. ¿Conocen a San Gaspar del Búfalo? ¿Nadie? ¿Cómo se llama la publicidad de este encuentro? ¿Se acuerdan? Quiero, puedo y quiero. Muy bien. Les voy a contar. San Gaspar del Búfalo vivió la época de Napoleón. Napoleón fue terrible con la iglesia. A ver, van a sacar una película de Napoleón en estos días. Todo conquistador fue un asesino. Napoleón, ¿saben que escribió un catecismo? Y lo impuso en Francia. Mandó quemar los catecismos de la iglesia e hizo el catecismo imperial. ¿Y qué decía el catecismo imperial? Es voluntad de Dios que obedezcan al emperador. Y no es broma. Y quiso imponer que se enseñara eso a los niños en las iglesias. Y no solo eso, arrestó al Papa. Hay un santo que se llama Napoleón, por eso lo bautizaron como Napoleón. Pero quiso cambiar la fiesta de la Asunción de la Virgen por la fiesta de San Napoleón. No es broma, busca estampas de San Napoleón en internet. Las estampitas las mandaba a hacer con su rostro. No es el único, ¿verdad?, que hace rostros por todos lados como estampitas. Él mandaba a hacer estampas de San Napoleón, que fue un soldado además, con su rostro. Arrestó al Papa. Los papas lo enfrentaron y lo excomulgaron. Lo excomulgaron. Napoleón murió excomulgado. Y exigió que los sacerdotes hicieran un juramento a él y a Francia, obedeciéndolo a él. San Gaspar del Búfalo. ¿Y qué hacían con los que no aceptaban?
los amarraban y los echaban al río Sena, ¿eh? Enfrentó a Napoleón, sacerdote, con clérigo, dicen por ahí, y le dijo: tiene que firmar su adhesión a Napoleón. No puedo, no debo, no quiero. No puedo, no debo, no quiero. Concreto. A la cárcel. Y los liberaron al Papa y a él juntos cuando atraparon a Napoleón. Ese es el santo que celebramos hoy. Hoy es la fiesta de San Gaspar del Búfalo. Cuando me dijo el padre que era hoy, le dije: ¡ay, es la fiesta de San Gaspar del Búfalo! Un católico que supo oponerse a la dictadura de Napoleón. ¿Es posible hacer las cosas distinto? Quiero darles 2 ejemplos. La siguiente, Václav Havel. No basta con tener visión, hay que tener atrevimiento. No basta todo lo que nos han dicho, hay que ponerlo en obras, enfrentar las cosas, hacerlo con contundencia, con fuerza, virilmente, como Cristo. ¿Alguien sabe quién era Václav Havel? ¿Nadie se acuerda? Era un poeta, escribía poemas preciosos. Católico, por supuesto. Checoslovaco. Y sus poemas eran maravillosos. La gente empezó a escribirlos en las paredes. En Polonia, Lech Walesa lideraba a los católicos en los sindicatos y el padre Jerzy Popieluszko, Juan Pablo II, etcétera, estaban ahí en Polonia. Y en Checoslovaquia, este poeta escribía y la gente copiaba los poemas y los pintaba en las paredes. ¿Saben qué pasó? Cuando el comunismo cae en Polonia, en Alemania, cae en Checoslovaquia también. Se le llamó la Revolución de Terciopelo. ¿Cómo vencieron a los comunistas? Con poemas. No derramaron sangre. Václav Havel, con sus poemas, inspiró a su pueblo. Murió recientemente. Lo lloraron los checos y los eslovacos enormemente. Él no estaba de acuerdo que Checoslovaquia se dividiera, pero dijo: es lo mejor para estos 2 países. Los bohemios son los checos y los eslavos Eslovaquia. A base de poemas cambió la historia. No todos son armas, no todos son gritos. ¿No lo conocían esa historia? Tarea, líder católico. Se puede cambiar la historia de otro modo, no solo a golpes, no con solo políticas absurdas, con poemas. Václav Havel cambió el mundo. De hecho, él dice que no lo cambió él. 6 meses antes, él estaba en la cárcel. Obviamente los comunistas lo arrestaron. Y 6 meses antes, miles de checos lograron escapar a Roma para una misa. Los comunistas no querían que fueran, pero fueron miles. El Papa Juan Pablo II había canonizado a Santa Inés de Praga, una mujer de mucha caridad que había sido reina. La canonizó. 6 meses y les dijo a los checos que habían ido: regresen, peregrinen, sigan con sus poemas. 6 meses después, el presidente de Checoslovaquia era Václav Havel. Y cuando Juan Pablo II, 6 meses después, fue a visitar a Václav Havel, después de la canonización, Václav Havel dijo: es el milagro de Santa Inés. Le debemos esto
a Santa Inés. Hace 6 meses yo estaba en la cárcel. No se derramó sangre. No es el único ejemplo. Vamos a darle la siguiente diapositiva. ¿Alguien ha visto estas escenas? ¿Saben dónde sucedió? ¿No? ¿Ni qué es? Es una revolución también. Esta revolución se llama, ¿qué flor es? La revolución del clavel. Portugal, fascistas. Estaban hartos del gobierno fascista. Pusieron una canción que fue el signo para que el ejército dijera, basta. El ejército salió. Y esta mujer, esta niña, cuando ella trabajaba se llama Celeste la niña, ella trabajaba en un restaurante, historia verdadera, El jefe del restaurante le dijo, está la revolución, están saliendo los soldados, esto va a ser terrible, váyanse. Tomó las flores, los claveles que iban a poner en las mesas. Vio formados a los soldados. ¿Y saben qué empezó a hacer? Poner clavales. Los soldados empezaron a arrancar flores y a ponerlas en sus tanques, en sus armas. Todavía hoy, una vez al año, el ejército de Portugal marcha con armas cubiertas con claveles. Nosotros tenemos ideas de la Revolución Mexicana, la independencia, guerra, etc. No es la única forma. La historia lo enseña. Y hay más. Con poemas, con claveles. Ella todavía vive, ya está muy viejita, y es un celeste. ¿Es posible esto? ¿Es posible actuar así? Un día se preguntó eso Juan Pablo I, el beato Juan Pablo I. Dijo, ¿puede suceder esto? Dice, aférrate a 3 verdades. Ahí les va la receta, 3 verdades. ¿Listos para anotarlas? Número 1, Dios es omnipotente. Número 2, ¿se la aprendieron la 1? ¿Cuál es? Vive con esa convicción. Número 2, Dios me ama inmensamente. Número 3, Dios es fiel a sus promesas. Es fiel a sus promesas. Aférrate a esas 3 verdades. La primera es. Segunda. Por lo tanto, Dios es dueño de lo imposible. Si alguien platicando en el café me dice, ¿y si hacemos una revolución con poemas, qué le diría? Es absurdo. Y la historia nos dice que no es absurdo. Que es posible cambiar el mundo con flores. Es posible. Son fotos verdaderas. Dios es dueño de lo imposible. Y Él es el Dios de la misericordia, quien enciende en mí la confianza, por lo cual yo no me siento solo, ni inútil, ni abandonado, sino implicado en un destino de salvación que desembocará algún día en el paraíso. Siguiente, por favor. Somos arquitectos de futuro, pero obreros de presente.
Decía Gaudium et Spes, somos la familia humana una mezcla de esperanza, aspiración y dramatismo. Gaudium et Spes 4. Los dolores, las alegrías y las esperanzas, las tristezas de los hombres de nuestro tiempo son a la vez las alegrías y las esperanzas, los gozos y las tristezas de la Iglesia, especialmente de los que sufren, decía el concilio. Los edificios, nuestras construcciones, nuestras tecnologías nos maravilla. El mundo desde la antigüedad hasta hoy ha construido ladrillo por ladrillo el mundo que tenemos. Somos arquitectos de futuro, pero obreros de presente. Diseñamos futuro, pero construimos realidades. Los hombres que llevaron vidas increíbles y dejaron grandes legados al mundo, lo hicieron intencionalmente. Nadie deja huella sin intención. Solo podremos hacer grandes obras si no lo proponemos. No es por casualidad que se es fiel e íntegro. La pasividad solo conduce a la inutilidad. Por eso, siguiente, gracias. ¿Saben quién es él? Pedro Arrupe, fue superior de los jesuitas, es siervo de Dios, está en camino de los altares. No tengo miedo al mundo nuevo que surge. Ya sabemos toda la problemática que tiene, la entendemos. Nadie le podía contar a este hombre que el mundo estaba en problemas. Antes de ser superior de los jesuitas, ¿saben en dónde estaba? Nagasaki. Sobrevivió a la bomba nuclear. Él narra en un libro la experiencia de ver la destrucción de la bomba nuclear. Sobrevivió. No tengo miedo al mundo nuevo que surge. Me espanta que podamos dar respuestas de ayer a los problemas de mañana. El sínodo de hoy quiere dar respuestas de hoy a los problemas de hoy. Hay quienes quieren dar respuestas de ayer a la tecnología y a la forma de vivir de hoy. No se puede. Vamos concluyendo. Y quisiera que leyéramos juntos esta oración. Vamos a leerla despacio. Les voy a pedir un favor. La primera parte, antes de los puntos, lo leemos esa parte, este lado. La segunda parte, después de los puntos, lo leemos los que estamos de este lado. Solo Cristo. Vamos a los compromisos. Me dijeron 45 minutos antes de los compromisos, son 45 minutos exactos. Muy bien, vamos a los compromisos. Ya hubo sesión de preguntas, ya hubo cafecito, vamos a los compromisos. Y para estos compromisos le quiero pedir al Ministerio de Música que me ayude. Siguiente diapositiva, porque el compromiso de hoy es con alguien distinto, con él. Y quiero que pensemos un momento en él. Él es nuestro compromiso. Para Él es nuestro compromiso. Y quisiera que este compromiso lo hiciéramos con la enseñanza de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales. 3 ideas, 3 preguntas.
Te voy a invitar a que cierres un momento tus ojos. Respira profundo. Suelta el aire. Pon las manos en tu corazón. Una vez más, respira profundo. Detén el aire. Y ahora al soltarlo di, Jesús. Una vez más, respira profundo. Jesús. Y la primera pregunta que hace San Ignacio de Loyola es, ante Cristo pregúntate, ¿qué he hecho por Cristo? Y en tu interior, respóndale a Él. ¿Qué he hecho por Cristo? En la política, en la economía, en mi parroquia, en mi trabajo, en mi familia. ¿Qué he hecho por Cristo? Contéstaselo a Él. Velo a Él. Segundo, ¿qué hago hoy por Cristo? ¿Qué hago hoy por Cristo? La primera es ¿qué he hecho? Pasado. ¿Qué hago hoy por Cristo? Pasado, presente y futuro. ¿Qué debo de hacer por Cristo? ¿Qué debo a partir de hoy hacer por Cristo?
y espada, tan solo crees y mi trabajo, Señor, has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú descarga otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, y así me amas. Señor, desmirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿A qué te compromete hoy Cristo? Traes tu cuaderno. ¿A qué te compromete Cristo? Escríbelo. ¿A qué te compromete? Después de estas pláticas, ¿a qué te compromete? Y ahora te invito a compartir a qué te compromete con la persona de al lado. Un minutito. ¿Qué te compromete? No le expliques, yo me comprometo a raíz de estas 3 pláticas de mi formación a esto. Sin rollos. ¿A qué te compromete? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, chicos. Le damos clic a la siguiente diapositiva. Muy bien, este no es mi teléfono, pero tengo un WhatsApp donde
si ustedes me mandan un mensaje que diga líderes católicos, cuando tengo materiales sobre que tengan interés de ustedes, no de Monsi, ¿verdad? Ahí no mandaré a Monsi. Tengo que hay gente que se suscribe con Monsi y entonces les mando videos de niños. Pero si tú me mandas a este teléfono, insisto, yo no contesto, yo nada, solo mando mensajes. Pero póngale líderes católicos porque tengo en ese mismo número a los de la parroquia y ahí les mando avisos parroquiales que no les voy a mandar a ustedes. Pero si quieren, les voy a mandar la presentación y espero encontrar el libro de estos libros que les he mencionado, los materiales y algún otro material que tenga que ver con formación política. Y pueden seguirme en Twitter, ahora se llama X, ¿verdad? En Padre Carlos, en YouTube Padre Carlos. Agradezco mucho al Padre José Luis y a todo el equipo y a ustedes haber estado en este momento y permitirme compartir. Un favor, ¿le regresamos al Cristo? ¿Le regresamos la diapositiva al Cristo? Gracias. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Por qué tan chillones? Oigan, pues yo creo que agradecerle simplemente al Padre Carlos no sería suficiente, ¿verdad? Hagan una seña con su corazón y mándenselo al Padre Carlos. Entonces no se muevan. Para guardar eso en el corazón. Vente, José Luis. Son corazones Vente. que le están mandando al Padre. Para guardar esos corazones juntos.